El día de ayer, lo último que pudimos ver y donde nos quedamos fue en nuestra planilla que estábamos realizando de Excel, en la cual hemos terminado de ingresar todos los cómputos métricos y hemos generado una función, que es la función de buscar B, para que en la hoja de presupuesto general nosotros vayamos a jalar los datos que vamos a tener o que hemos sacado en nuestra hoja de cómputos métricos para cada uno de los ítems. Hoy día vamos a empezar la parte teórica de lo que es el análisis de precios unitarios. En esta parte teórica nosotros vamos a ver qué incidencias ingresan para algunos gastos que son generados como gastos generales, beneficios sociales, que se debe tomar en cuenta, por ejemplo, o en qué afecta el IVA a cada uno de nuestros costos variables y fijos. Y con esto vamos a iniciar entonces la parte teórica primeramente y luego nos vamos a ir a la parte práctica. Ya vimos lo que son los cómputos. Y para nosotros tener completo el presupuesto, existe o vamos a utilizar el método de precios unitarios. Ese es el que nosotros vamos a utilizar. Esto va a ser siempre en base a los pliegos de especificaciones técnicas y también a los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle. Con estos documentos podemos realizar o establecer una relativa exactitud en los cómputos métricos para poder sacar volúmenes de obra de cada uno de los ítems, que cuando vayan a ser multiplicados por nuestro precio unitario, nos van a dar el costo total de la obra. Ese es el fin que nosotros queremos lograr al finalizar de realizar nuestro presupuesto general. Para tener nuestro análisis de precios unitarios, vamos a poder facilitar además la cantidad de materiales que vamos a ir requiriendo. Y esto lo vamos a sacar de lo que son las especificaciones técnicas. Para realizar también el cálculo de nuestro presupuesto, tenemos que tener en cuenta, para tener el precio unitario, dos aspectos, que se tiene o que este análisis de precios unitarios cuenta con costos directos y con costos indirectos. Los costos directos se entienden como costos directos de la obra, que corresponden a la suma de los costos de materiales directos colocados al pie de la obra. Y estos insumos deben ser verificados de manera rigurosa con el fin de que nosotros vayamos a tener los valores reales. Su variación, o sea, la variación de estos costos directos, puede generarnos algún defecto en nuestro presupuesto general e incluso pérdidas a nosotros como empresa, porque estos costos indirectos se necesitan en la ejecución con mayor cantidad o son los que generan mayor incidencia. Entonces, si nosotros nos excedemos de esta cantidad, obviamente vamos a generar excesos y los valores altos con respecto a la competencia van a hacer que nuestro presupuesto que hemos generado se alejen de la posibilidad de podernos adjudicar la obra a la licitación. Entonces, dentro de estos costos directos está mano de obra, materiales, maquinaria y equipos. También tenemos costos indirectos. Entre estos son la sumatoria de todos aquellos gastos que por la naturaleza que tienen son de aplicación a las obras ejecutadas y en un tiempo determinado. Además que se comprenden dentro de algunos aspectos. Está entre estos las leyes sociales, de trabajo, a las amortizaciones o alquileres de maquinaria, equipo y herramienta. No me estoy refiriendo al costo del equipo y la maquinaria y herramienta, sino a la amortización del alquiler de la misma. También están los gastos generales. Dentro de los gastos generales están algunas incidencias como ser el alquiler de la oficina, los sueldos del personal de planta. Estos sueldos además deben incluir con las cargas sociales.
el material de escritorio, los gastos de movilidad, las representaciones, viáticos del personal superior, del personal administrativo, los gastos de inscripción, la permanencia en diferentes instituciones de la empresa, de nuestra empresa en este caso, gastos en la compra de los documentos de licitación, gastos notariales, gastos de garantía, las utilidades, que es un porcentaje del costo que va a ser determinado por cada empresa, pero también vamos a ver entre qué porcentajes van a oscilar, pagos de impuestos y funcionamiento de diferentes instituciones y pago de impuestos al valor agregado y a las transacciones, lo que se llama los IVAs y los ITs. Con el fin de que nosotros logremos un resultado lo más exacto posible de lo que son los precios unitarios, vamos a aplicar estos conceptos de ingeniería de costos, donde vamos a efectuar un análisis de precios unitarios para cada ítem que vayamos a tener por separado. Vamos a diferenciar dentro de cada ítem los insumos, el precio de materiales, se va a determinar por separado el rendimiento de mano de obra, de maquinaria, de los equipos. Por separado también están los gastos generales, impuestos y la utilidad prevista. Si bien existen muchos formatos que pueden ser utilizados al momento de realizar un análisis de precios unitarios, si nosotros nos presentamos a una licitación pública, este formato que utilizamos es el formato que comúnmente conocemos como formulario B2. Ese formato es el que nosotros vamos a manejar. Entonces vamos a iniciar con el desglose de todos estos materiales, de estos costos directos e indirectos, comenzando con los materiales, que es un costo directo. Los materiales son componentes de cada uno de los ítems, además que son determinados mediante el pliego de especificaciones técnicas. Este pliego de especificaciones técnicas, si se trata de una licitación pública sobre todo, va de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas que es provisto por la entidad licitante. Estos nos van a definir cuáles son las características de los materiales que van a ingresar para cada uno de los ítems. También estas especificaciones técnicas nos van a definir la unidad de medida, la cantidad de material que vamos a usar, incluyendo el adicional, que está por rotura, o el adicional que se va a generar por el tema de recorte o pérdidas. Y debemos anotar el precio actual correspondiente de cada uno de los materiales. Obviamente debemos cotizar con el precio de material puesto en obra, incluyendo lo que son gastos de carguío, manipuleo y transporte, como también los seguros. Es importante a la hora de nosotros obtener los materiales o de comprar los materiales, obtener la factura correspondiente con el número de identificación tributaria, o sea, nuestro NIT, para que nosotros tengamos el descargo de impuestos al valor agregado, o sea, el IVA. Este nos va a otorgar lo que es el crédito fiscal. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes no toman en cuenta este precio de materiales, incluyendo el IVA, cuando vayan a hacer la declaración de impuestos sobre todo lo que ustedes han ido facturando, de igual manera van a tener que cancelar este IVA, no van a tener facturas para poder descargarse y ese dinero que supuestamente ustedes al no introducir el precio con factura piensan que se están ahorrando, a la larga igual van a tener que gastarlo cuando ustedes vayan a cancelar el porcentaje total del IVA por los montos que vayan a facturar. Por eso es que se está indicando de que en materiales se debe tomar en cuenta ese precio con factura para luego generar el descargo del IVA. Luego tenemos el otro costo directo, que es la mano de obra, que está
dividido entre rendimientos y cargas sociales. Para el cálculo de este costo de mano de obra, vamos a determinarlo si es mediante rendimiento en función del trabajo que va a realizar cada uno de los trabajadores, eso quiere decir el rendimiento de mano de obra, promedio de estos maestros albañiles que son experimentados o tal vez principiantes. Además que se debe considerar para esta mano de obra que va a ser sacada con rendimiento, los tiempos muertos que se van a generar. Estos tiempos muertos que son generados por el personal para que ellos realicen la preparación, o sea, se alisten para comenzar su trabajo, para que generen algunos arreglos, tal vez algún equipo que tienen que usar en el día, en el jornal, o incluso para que puedan limpiar su área de trabajo. Esos tiempos muertos son los que se deben considerar cuando se toma en cuenta los rendimientos por mano de obra. Luego tenemos el cálculo de la mano de obra, pero donde afectan las cargas sociales. La determinación de estas cargas sociales, que van a ir sobre el jornal o salario básico, considera varios aspectos que están regulados sobre todo por leyes, decretos y resoluciones. Además que aclarando, estos cálculos que son generados por cargas sociales están regidos por un decreto supremo que es el 27328, que indica que estas cargas sociales oscilan entre un 55 al 71.18%. Sabemos que en nuestra realidad muchas veces estos porcentajes no se llegan a cumplir, incluso si nosotros nos presentamos para alguna licitación pública, no se cumple con el mínimo, que es 55, incluso se baja hasta un 30%, pero lo que a ustedes les interesa, como empresa o como persona o profesional que está realizando el presupuesto de la obra, y además que debe generar ganancias, obviamente, no debe generar pérdidas, los montos que nosotros estamos introduciendo, es saber de dónde sale este porcentaje, de dónde sale ese porcentaje considerado para las cargas sociales, porque cada incidencia que va a afectar a las cargas sociales, para incidencias que vienen de cada uno de los proyectos, es variable. Esas incidencias de inactividad que tiene varían de acuerdo también al tipo de obra. Por ejemplo, para la construcción de carreteras o puentes, se tiene incluso más días de pérdidas sin recuperación, pérdidas de días, debido al mal tiempo que en relación a obras de arquitectura. O sea, me refiero a obras de edificios y viviendas que se pueden realizar bajo techo y que obviamente vamos a tener menos días de pérdidas. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación, las cargas sociales que nos van a ir afectando y cuáles son las incidencias que se van generando. La primera que tenemos es la incidencia de inactividad. Entonces, acá en esta tabla les estoy mostrando cuáles son los motivos por los cuales se pueden dar esta inactividad y un promedio de los días que se generan sin producción, que obviamente deben ser pagados. Y al final vamos a obtener la incidencia de inactividad en porcentaje. Entonces, primero debemos poner los motivos que vamos a ir considerando para la obra que vayamos a analizar. En este caso se está tomando la cantidad de domingos que se van a tener dentro del plazo de ejecución de la obra. Entonces, se tiene, por ejemplo, en este caso, 52 domingos. Luego se va a tomar en cuenta lo que son los feriados legales, que según el plazo de ejecución, igual se va a contemplar cuántos feriados se tienen dentro de ese plazo de ejecución generado desde la orden de proceder de la obra. Las vacaciones, entonces, por ejemplo, si su personal va a contar con el tema de vacaciones, también son días sin producción que deben ser contempladas. Enfermedad,
puede ser que algún personal o algunos trabajadores durante el plazo de ejecución de la obra tengan días que no van a poder producir, no van a venir a la obra por el tema de enfermedad. Entonces acá se está sacando un promedio del total de los trabajadores, según el plazo de ejecución. La ausencia injustificada o la ausencia justificada primeramente. Entonces puede ser que acá soliciten algunos permisos a algunos trabajadores por el tema de, para hacer sus papeleos, para el tema de bancos. Siempre hay permisos que se van solicitando a lo largo de la ejecución de la obra. Entonces acá está contemplado, reflejado en días. Puede ser que tal vez solo soliciten un par de horas. Entonces todo eso se contabiliza y en este sentido se está mostrando, se está viendo reflejado en días. Ausencias injustificadas, tal vez que algún personal no ha asistido, algún trabajador, mejor dicho, no asistió y tampoco ha dado un motivo o razón por la cual no está asistiendo, ¿no? Entonces, obviamente no se le cancelará dependiendo de su contrato, pero puede haber ausencias injustificadas. Lluvias y otras pérdidas sin recuperación. Entonces acá hay que sacar un promedio o hay que nosotros sacar a criterio propio cuántos días se van a ir considerando por lluvias y otras pérdidas que no van a ser recuperadas. Obviamente durante la ejecución de la obra se va a tener días o ampliaciones de plazo por el tema de lluvias, pero muy aparte de eso se debe generar o se debe introducir días sin producción, porque esto va a ser nuestro colchón, que ustedes, si recuerdan, en la primera explicación, tenemos que generar montos que nos ayuden a amortizar los riesgos que se pueden dar dentro de la obra. Entonces, ustedes también a criterio propio ponen los días sin producción que se podrían dar por lluvias y otras pérdidas. Estos datos que se están ingresando, si bien algunos se pueden sacar fácilmente, como los domingos y feriados, vacaciones, en cuanto a lo que es enfermedad, ausencia justificada, injustificada, lluvias y otras pérdidas sin recuperación, son sobre todo criterio propio y experiencia en relación a otras obras que se han ido dando. Día del constructor, si existiera o si se les va a dar algún día libre, si van a tener algún aguinaldo, indemnización anual o desahucios. En este caso no. Y acá se está tomando los días sin producción, que en realidad llegarían a sumar 100 días. Los jornales pagados, que serían 161. Entonces, para este ejemplo, para esta tabla, se está considerando que de la cantidad de trabajadores que se tiene, si digamos en este caso son 9 o son 6, por estadística se sabe que por lo menos uno de los obreros se llega a retirar forzosamente en cada obra. Según este cuadro, vamos a ir sacando entonces la incidencia que puede calcularse de la siguiente manera. Acá tenemos la parte inferior, el cálculo que se realiza. Están los días efectivos de trabajo, o sea, quiere decir que este es el plazo de ejecución, que en este caso son 365 días, y se le va a restar los días sin producción, que son los 100 días que tenemos acá. 100 días que no se están trabajando por los motivos que ya he ido explicándoles y que lo tenemos reflejado en esta lista de la parte derecha. Entonces, restando estos, tenemos los 265 días, que estos van a ser los únicos días efectivos que vamos a tener en el trabajo, en los que realmente va a haber mayor producción, en los que se van a ir realizando la producción. Luego tenemos los jornales que se les van a ir abonando. Entonces, durante estos 265 días que van a ser los días productivos, se les va a ir abonando los 161, que son el total, los jornales que se les van a ir pagando. Entonces, con eso tenemos los 426. Con estos 426, nosotros vamos a sacar la incidencia de inactividad. Si ustedes llegan a restar
y sacan la relación, el resultado les va a dar 1.61, que es el resultado del cociente que vamos a tener y que nos va a dar la incidencia de inactividad, que en resumen va a ser un 61%. Este ejercicio lo vamos a ver en una tabla de Excel de mejor manera, con otro ejemplo. Entonces acá les estoy mostrando de manera general cómo pueden ir sacando las incidencias de inactividad o qué nosotros vamos a ir tomando en cuenta para estas incidencias de inactividad. Luego, otra de las incidencias que ingresa a lo que son las cargas sociales es la incidencia de subsidios. Esta incidencia de subsidios va de acuerdo a la ley 924 y su decreto reglamentario correspondiente. Por ejemplo, los subsidios matrimoniales, prefamiliares y del hogar, hace años que hayan sido eliminados y han quedado solamente los siguientes subsidios: los prenatales, natalidad, lactancia y CPL. El monto que se llega a cancelar para cada uno de estos porcentajes fluctúa y es equivalente a un salario mínimo nacional, que se va actualizando este salario mínimo nacional cada mayo de cada año, cada 1 de mayo de cada año. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que si tenemos una empresa que cuenta con los servicios tal vez de unos 60 obreros durante un año, y el sueldo promedio es de 2.599, si no me equivoco, esto sin incluir lo que son las cargas sociales, se va a tener una erogación anual que la vamos a sacar más adelante en el ejemplo que les voy a mostrar. Y de acuerdo a los datos estadísticos, en relación a lo que son los subsidios, se va a tener promedios anuales y esos promedios anuales se ven en este cuadro que les voy a explicar. Entonces acá vamos a determinar la incidencia de subsidios. Tienen que tener en cuenta el tipo de subsidios que se tiene, es el prenatal, natalidad, lactancia y sepelio, los porcentajes que van a ir influyendo. ¿Por qué tenemos estos porcentajes? Van a ir en relación a los montos desglosados, o sea, quiere decir que de esta cantidad de obreros voy a determinar que unos 10 trabajadores van a estar o van a ingresar o van a obtener, digamos, en este caso, el subsidio prenatal, y lo vamos a multiplicar por la cantidad, o sea, por esa influencia, por esa erogación anual que se da, que obviamente hay que sacarlo según al sueldo básico que se tiene actualizado, al salario mínimo nacional. Y no olvidemos que en el tema de prenatalidad se va a cancelar cada 5 meses, o sea, durante 5 meses, mejor dicho. Entonces, con estas multiplicaciones vamos a obtener el monto anual. Lo mismo en natalidad. Hay que determinar cuántos trabajadores podrían ingresar al tema de natalidad. Si prenatalidad es 10, obviamente natalidad sigue siendo 10 la cantidad, ¿no? Este de natalidad se paga una sola vez, entonces por eso lo está multiplicando por 1. Luego tenemos el de lactancia. El de lactancia estamos indicando que son 8 trabajadores y este se paga cada mes durante 12 meses. Entonces ahí tenemos durante 12 meses. Y finalmente sepelio, que se paga una sola vez. O sea, un solo mes. Y digamos acá se está suponiendo que son 5 trabajadores. Obviamente que estos montos son bastante grandes. Hay que considerar que en el ejemplo que les estoy mostrando se está tomando en cuenta que son 60 obreros. Pero ya este criterio de personas que ustedes van a ir introduciendo para la incidencia de subsidios va a partir de criterio propio. Con el siguiente ejemplo que les voy a mostrar van a entender mucho mejor. Entonces, con este
con este monto anual que se está sacando, vamos a tener la incidencia de subsidios, que son 69.230, y lo vamos a dividir entre la erogación anual. Multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje que va a contribuir a la incidencia de subsidios. Entonces, para cada tipo de carga social que se va a ir generando, hemos visto la incidencia de inactividad y la de subsidios, se va a dar un porcentaje de estas incidencias siempre sobre el haber básico, siempre sobre el salario mínimo nacional. Otra de las incidencias que tenemos es el bono de antigüedad. Y acá lo que se toma en cuenta es un promedio, o sea, una antigüedad que se va a tener de años trabajados, que puede ser de 2 a 4 años. Esto también va a ir de acuerdo a la determinación del decreto de la ley 21060, donde equivale el 5% sobre el haber básico. Y en la suposición, por ejemplo, que el 40% de los obreros lleguen a ser nuevos, solamente se va a cancelar una antigüedad al 60% restante. Entonces acá hay que ver los antecedentes que tiene la empresa que ustedes están, para la cual, digamos, tal vez están sacando el presupuesto, o si es su propia empresa, tienen que saber cuáles los antecedentes que llega a tener en relación a cuántos obreros tienen la antigüedad necesaria para poder acceder a este bono de antigüedad. Luego está el cálculo de aportes a entidades. Esta incidencia la pagan todas las instituciones porque tienen la obligación de efectuar pagos a diferentes entidades, las mismas que el valor, o sea, el valor que se le va a ir cancelando nuestra empresa a estas instituciones, se va a ir descontando de las planillas de pago a los obreros y a los empleados. Entre estos está el pago a la Caja Nacional de Salud, que es un 10%, al FOMBIS un 2%, a Infocal 1%, y a la administradora de fondos de pensiones, o sea, la AFP, que es 1.71%, dando un total del 14.71% sobre el haber básico. Otra de las incidencias es la higiene y seguridad industrial. Si nosotros llegamos a considerar el mismo grupo de obreros, de 60 obreros, durante un año dedicados a la ejecución del proyecto, ya puede ser un edificio, que tenga un valor X, se va a tener, según al valor, según a la cantidad de obreros, según al monto del contrato, una dotación de implementos de trabajo para cada personal. Se le va a tener, o sea, en otras palabras, se va a tener insumos anuales de implementos de trabajo, que van a ir en relación a la cantidad de obreros y además a la cantidad que se le va a ir dotando. Por ejemplo, están las botas de goma, los guantes de cuero, guantes de goma, la ropa de trabajo, impermeables, cascos de seguridad, cinturones de seguridad, botiquines, máscaras protectoras, lentes protectores y cualquier otro implemento de trabajo o EPPs que vean necesario. Hoy en día, obviamente, habrá que introducir materiales de bioseguridad o equipos de bioseguridad para el personal y hay que sacar también la cantidad que se le va a dotar según el número de obreros, se va a tener el precio y al final vamos a tener la incidencia. Entonces, se va a tener un porcentaje de incidencia que va a ser en relación también al plazo de ejecución. Entonces, si digamos tenemos una cantidad, una incidencia de un 20% y nosotros lo tomamos en cuenta con el plazo de ejecución, que era, en este ejemplo, era de 360 días, o sea, 12 meses. Entonces, con estos cálculos vamos a adoptar, sacando nuestra relación, que la vamos a ver en la tablita de Excel, un 2% sobre el haber básico. También está la incidencia de movilidad. Esta va a ser el costo que va a representar
para una empresa trasladar a todos sus obreros y desde la obra, si es dentro del radio urbano, entonces ahí se va a sacar un promedio de cuánto les va a costar el pasaje para trasladar al personal, y hay que sacar ese precio equivalente por día de los pasajes que se va a tener, multiplicar por la cantidad de obreros. Vamos a suponer también que tal vez no todos los obreros van a utilizar los vehículos de la empresa, entonces ahí se va a sacar un porcentaje, y según el porcentaje de obreros que va a utilizar los vehículos, se va a tener el porcentaje de que se va a gastar en movilidad para el traslado de nuestro personal. Entonces, en este caso, para las nuevas determinaciones, se indicó de que la empresa constructora se hace cargo de la movilización de su personal. En este caso, va a ser el 100% de los obreros que va a utilizar los vehículos de la empresa. A diferencia de lo que sucedía anteriormente, que se consideraba solamente un porcentaje, porque había algunos obreros que utilizaban o no llegaban a utilizar los vehículos de la empresa, entonces tenían maneras de trasladarse, no sé, tenían movilidades propias o otra manera de llegar a la obra en sí. Luego tenemos la incidencia de viáticos, que este se va a considerar el costo de viáticos al personal de acuerdo a la ubicación de la obra y a las condiciones de trabajo. Entonces, es un porcentaje que se va a determinar oportunamente. Puede ser que exista, como puede ser que no. Y esto va a verse reflejado de acuerdo a la ubicación de la obra que se tiene. En resumen, para las cargas social, esta es la tabla que se tiene. Entonces, de acuerdo a de esta tabla, por ejemplo, para este cálculo, se obtuvo los 95.71% sobre el haber básico. Si se dan cuenta, ha sobrepasado ese porcentaje que está indicado en el decreto que les dije que iba del 55 al 71.18%. Entonces es un ejemplo, es un cálculo, de manera de hacer un cálculo académico. Vamos a ver un ejemplo, en este caso en una tabla de Excel, de cómo ustedes pueden ir generando o controlando este tema de las incidencias. Entonces acá tenemos para realizar nuestro cálculo en la mano de obra en lo que respecta a las cargas sociales. Entonces acá está ya con un ejemplo todo lo que les he ido explicando. El ejemplo que se tiene es para una obra que va a tener un plazo de ejecución desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con días del año de 366. Entonces acá ya tenemos las incidencias que se van a ir generando y se están tomando en cuenta. La primera que tenemos es la incidencia por inactividad, que les mencioné en la anterior explicación, que iba en nuestras diapositivas. Entonces, en incidencias de inactividad se tiene los domingos que se están tomando en cuenta. Perdón, me indican ahí una consulta. Dice, ¿estas cargas sociales se aplican solo a personal directo en la obra o también entran los administrativos de la empresa? Solamente al personal directo en la obra. Los administrativos van a entrar en lo que son los gastos generales. Pues con este ejemplo, ustedes van a poder ver de mejor manera qué personal se va a tomar en cuenta. Entonces, tenemos acá las incidencias de inactividad. Tengo los domingos que he sacado. Tenemos 52 domingos en relación a estas fechas que no se van a trabajar, van a ser días improductivos. Feriados legales, esto lo he sacado con mi tabla de los feriados que se tienen a lo largo del año 2020, que en realidad son 12 días. Estoy considerando en el tema de enfermedad, a criterio propio, 2 días. Entonces, por lo que yo he ido viendo en mi personal, no es tantos días como lo que tenía en el ejemplo anterior, que eran 6 días. O sea, acá ya solamente estoy considerando 2 días.
que mi personal va a pedir a lo largo de la ejecución, porque puede ser que pidan o soliciten permiso por tema de enfermedad, un par de horas o mediodía, tal vez no son días enteros, entonces ahí estoy yo generando solamente 2 días. Ausencias justificadas, entonces ahí pueden solicitar algún permiso para hacer algún trámite, etcétera. Tampoco es todo el día, muchas veces son un par de horas y por eso estoy introduciendo ahí 2 días en total. No estoy introduciendo ausencias injustificadas, yo no he tenido y solamente estoy considerando estas incidencias. Y finalmente los días perdidos por condiciones climáticas. Esta obra es en la ciudad de Potosí. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a considerar días de nieve, donde no se va a trabajar por el tema de nieve. No en todos los lugares, en todos los departamentos se va a considerar el tema de la nieve. Entonces, va a depender mucho de la ubicación del lugar donde tengamos nuestra obra, el introducir días perdidos por condiciones climáticas. Dos días para nieve y el resto de los otros días, los 5 días, los estoy tomando en cuenta según al pronóstico climatológico, digamos, del año pasado en este caso. Y según este pronóstico, obviamente tengo días de inactividad, 59, pero no voy a poner yo los 59. Entonces estoy considerando como un parámetro solo 5 días. El resto van a ser por tema de ampliaciones, etcétera. Entonces acá estos 5 días es como mi colchón de riesgos que voy a tener, de gastos que se podrían generar. Entonces por eso tengo solo 5 días para tema de lluvia y 2 días ahí que le metí por el tema de nieves. Total tengo 75 días. Con estos 75 días voy a generar mi porcentaje de incidencia por inactividad. Entonces lo que voy a hacer es estos 75 los voy a dividir entre el plazo de ejecución que serían los 366 días. Con esto tengo el porcentaje que es de 20.49%. Ese es mi porcentaje de incidencia por inactividad. Ya tengo una incidencia. Pasémonos a la incidencia de los beneficios. Cuando vimos en el tema de la incidencia por beneficios, yo lo he dividido. Por ejemplo, teníamos en el anterior ejemplo, esta incidencia por beneficios estaba dentro de la incidencia de inactividad. Y yo la dividí y le puse muy aparte el tema de aguinaldos, indemnizaciones anuales, vacación, desahucios y primas. Aguinaldo obviamente se va a pagar a la gente, en este caso como van a trabajar un año entero, se le cancelará un porcentaje de aguinaldos. Entonces ahí estoy poniendo 30, que son los días que se les va a cancelar, o sea, eso es por un mes, o sea, es como que doble sueldo por esos 30 días. Indemnización anual, como mi plazo es de un año entero, entonces ahí también estoy poniendo la indemnización anual. Vacaciones, 15 días. Entonces esto va a depender mucho del tipo de personal que nosotros tengamos contratado y también del plazo de ejecución que se tenga para cada una de las obras. Entonces, puede ser que estos sean 6 meses y se rebajará a la mitad o tal vez sean menos meses y ahí se generará el cambio. Desahucios no tengo nada y primas tampoco. He calculado y son 75 días igual. Y para sacar incidencias por beneficios, yo voy a dividir los 75 días entre el plazo de ejecución que tengo, que son los 366 días. Luego tengo la incidencia de los subsidios. En esta incidencia de los subsidios, yo me estoy basando en esta página donde están por ley qué subsidios se les cancela al personal de trabajo. Entonces, dentro de estos está lo que yo les he ido describiendo anteriormente. Está la prenatalidad, natalidad, lactancia y CPL.
Acá tenemos el salario mínimo, yo me equivoqué, era 2.500, creo que les dije. Del año 2019 es 2.122. Entonces, en relación a este salario mínimo es que nosotros vamos a ir ingresando la prenatalidad. Dijimos que la prenatalidad se cancela durante 5 meses, la natalidad durante 1 mes, lactancia durante los 12 meses y sepelio una sola vez. Con relación a esto, voy a ir ingresando los porcentajes que tengo generados, digamos, prenatalidad de mi 100% de trabajadores será un 5%, que solamente van a entrar en el tema de prenatalidad, de natalidad igual, de lactancia. Entonces, mucho depende del porcentaje que se tenga. Este porcentaje va sobre todo si son empresas ya grandes que llevan el tema de recursos humanos. Con el personal antiguo ya se puede generar, incluso hay porcentajes que son considerados, eso ya por los años de experiencia que pueda tener su empresa constructora. Ahora, si ustedes están desarrollando el presupuesto, estos datos son los que deben ir consultando para ir generando de manera exacta lo que son las incidencias de los subsidios y todas las incidencias que estamos tocando. Son datos que deben solicitar a la empresa para la cual ustedes estarían generando su presupuesto general. Entonces ahí tengo los porcentajes de 5%, natalidad 5%, lactancia 5% y sepelio 1%. La cantidad que se va a ir cancelando en bolivianos para cada uno de los trabajadores, que van a ir en relación al salario mínimo que tenemos y lo vamos a multiplicar por los meses y los porcentajes. Entonces, según a eso, acá está la cantidad anualmente que se le va a cancelar a cada obrero, según al porcentaje, la cantidad de meses y el salario mínimo. Para cada uno tenemos, y el total va a ser de 1.931. Este monto lo vamos a utilizar, lo dejamos ahí en este momento. Este monto va a corresponder a la incidencia de subsidios que vamos a tener con relación a la prenatalidad, natalidad, lactancia y sepelio. Entonces, con relación a esto, para sacar la incidencia real del subsidio, vamos a introducir primeramente cuánto personal vamos a tener en nuestra obra. En este caso se tiene 53 trabajadores, que si ustedes se dan cuenta, según a la pregunta que me hicieron a un principio, acá solamente tenemos personal que va a en relación o que van a incidir directamente en lo que es la obra. Este personal es el personal solicitado, sobre todo si ustedes se están presentando para alguna licitación, que va establecido en el DBC. Entonces, según el DBC, ahí les indica, necesitan un residente, algún especialista, en este caso se necesitaba 2 ingenieros ambientales, 3 topógrafos y trabajadores, alarifes, capataces, albañiles, etc. Y ahí se tiene la cantidad que está siendo solicitada según el DBC. Entonces, son en total 53 trabajadores. Se va a ajustar según al programa que se tenga de la obra, o sea, al DBC, tal y como lo dice acá nuestro comentario que puse, para no olvidarme. Luego le ponemos un salario que se van a ganar mensualmente sus trabajadores. Entonces, ustedes tienen un rango según su empresa, según las cotizaciones que tengan de jornales, y ahí de esa manera pueden sacar el salario de mes de cada uno de los trabajadores que tienen. En este caso necesito salarios días, o sea que lo voy a, mi dato necesito sacar por día cuánto trabaja, entonces lo dividiré entre los 30 días, etc. Y al final voy a necesitar cuánto ganan por hora. Entonces esto lo dividiré entre las 8 horas que trabajan según el salario día. Luego voy a tener el promedio mes, que esto lo voy a obtener multiplicando
lo que es la cantidad de trabajadores por el salario mes que se le va a ir cancelando. Entonces, para cada uno ahí tengo, ¿no? Entonces, para saber cuánto en total van a ganar, promedio mes, todos estos mis 53 trabajadores. Este dato no es el líquido que van a ganar. Acá hay que descontar el tema de AFPs, cajas, etcétera, o el tema de los seguros, todas esas incidencias. Entonces ahí le vamos a restar ese porcentaje que sacamos, que yo les iba dictando, que suma un 12.71%. Este es el salario mes de cada uno y el promedio yo lo voy a sacar en relación al promedio mes que se van a ir ganando. Este salario mes lo vamos a dejar ahí pendiente. Y tengo que sacar el salario anual que se va a tener. Entonces, son 12 meses que van a trabajar con relación al promedio que se va a tener en mes de cada uno de los trabajadores. Voy a tener el salario anual que se va a contemplar. Entonces, con este salario anual, yo voy a sacar lo que es la incidencia del subsidio en relación a este total que tengo de cuánto ganan anualmente los obreros o cuánto se va a gastar anualmente de los obreros por el tema de los subsidios de prenatalidad, natalidad, lactancia y sepelio, que serían los 1.931. Si yo lo divido entre los 50.315, tengo mi porcentaje que va a ir en incidencias por subsidio. Luego tengo los aportes a entidades. Este es un porcentaje que por lo general no se puede, o sea, en realidad es muy difícil de que no se vayan a cancelar si nosotros estamos ingresando como empresas. Donde está el aporte patronal solidario, las cajas de salud, Infocal, vivienda y AFPs. Estos porcentajes son para todas las empresas, sean obras pequeñas o grandes. Esos porcentajes son los que se van a ir cancelando. Total, 17.71%, que equivale a los aportes a entidades. Esta es nuestra incidencia por aportes. Luego tenemos la incidencia de antigüedad. En esta de antigüedad tenemos que tomar como promedio una antigüedad, ya sea de 2 a 4 años. Entonces ahí tengo en la parte de los comentarios cuál es el porcentaje que estoy introduciendo a criterio propio según la cantidad de años de antigüedad. Entonces, como para esta incidencia de antigüedad se tiene que tomar en cuenta de 2 hasta 4 años, entonces voy a tomar el 5%. En ese rango está a los 4 años. Siempre va a ser sobre 3 salarios mínimamente. Teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 2.122 y los porcentajes, que esto yo tengo que ir determinando según a recursos humanos, según a la experiencia, a los años que yo estoy viendo, el porcentaje de obreros beneficiados por el tema de salarios, por el tema de antigüedad. Entonces, no todos mis trabajadores van a ser antiguos, entonces ahí cada vez se renuevan, pero siempre por lo general existe una cantidad de obreros que ganan nuestra confianza dentro de nuestra empresa y ya llegan a ser parte de los trabajadores que generan o que están dentro de este rango de antigüedad. En este caso, de todo el 100% de mis trabajadores, solo tengo el 4%. Luego está el monto anual de obreros, que esto lo voy a sacar con relación a lo que es el salario mínimo, que voy a multiplicar por los 3 meses de salario mínimamente y por el porcentaje que vamos a tener, que es de 5%. Esta multiplicación después la voy a volver a multiplicar por el porcentaje de obreros beneficiados y por la cantidad de meses según al plazo de ejecución, que en este caso serían 12. Entonces, con esos datos voy a obtener lo que es la incidencia por aporte. Esta incidencia por aporte sale del monto anual de obreros entre lo que es el salario
entre lo que es el salario anual, que es este 50,315. Entonces ahí tengo el porcentaje de incidencia por aportes. Luego está la incidencia de seguridad y higiene. Entonces esto va a depender de la cantidad de obreros y de los porcentajes que se les va a ir dando del material y de la cantidad dotada que se va a tener. Entonces, esto de acá va a depender la incidencia que se utilicen. ¿Con qué incidencia cada uno de estos materiales se va a utilizar? Cada uno de estos EPPs o implementos de seguridad que se le va a dotar al personal de trabajo. Ahí están los cascos, lentes de protección, protectores auditivos, botines de seguridad, botas de goma, respiradores, guantes de goma, overoles, cinturones de seguridad, chalecos, cubrenucas, botiquín. Acá hoy en día se tendrá que aumentar el tema de barbijos con mayor cambio. Entonces ahí tal vez habrá que aumentar un porcentaje mayor de incidencia. También habrá que aumentar el tema de mayor cantidad de guantes. Entonces acá, por ejemplo, se tomaba en cuenta solo 10%. Acá subirá, tendrá que ser incluso como este porcentaje de 200 o tal vez más. Y los precios unitarios de cada uno de estos implementos de seguridad a utilizarse. El precio total según la cantidad de obreros. Y bueno, acá estoy anotando como parte extra cuáles van a ser facturados y cuáles no son o no llegan a ser facturados por lo general. Eso siempre porque el tema de las facturas me va a afectar cuando yo haga, cuando tenga ese porcentaje del IVA que deba cancelar. Entonces ahí tengo el precio total y según este precio total y según al monto que se tiene, o mejor dicho, a lo que es este monto del salario anual que estamos sacando, voy a sacar el porcentaje de incidencia por seguridad y higiene, que es de 1.31. Entonces, para este ejemplo, yo he obtenido 64.15%. Y acá tengo el resumen de incidencias que han ido afectando a lo que son mis gastos, a mis cargas sociales, mejor dicho. Entonces, incidencia por inactividad, tengo 20.49, incidencia por beneficios, 20.49 también, incidencia por subsidios, 3.84, incidencia por aportes, 17.71, esta es mi incidencia por antigüedad, entonces ahí tengo que corregir. Incidencia por aportes es 0.30. Está, bueno, igual está considerada por aportes, pero estos son aportes a entidades y estos son aportes, esto es por el tema de antigüedad. Entonces, incidencia por antigüedad tendría que ser acá. Entonces, lo vamos a cambiar. Y listo. Luego tenemos la incidencia por seguridad de higiene, que es de 1.31%, teniendo un total de 64.15%. Entonces, de ahí es donde sale ese porcentaje de beneficios sociales. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta este punto, antes de pasarnos a lo que son el resto de los porcentajes que vamos a ir viendo. Buenas noches, una consultita. Perdón, no lo estoy escuchando muy bien. Ahora sí, por favor. Buenas noches, una consultita. En los gastos, en incidencias por seguridad, hay un porcentaje de 200% en guantes de cuero. Sí. Exacto. ¿Se refiere a que en el año les vamos a dotar 2 veces de guantes de cuero? ¿O cómo se entendería ese 200%? Sí, a eso se refiere, que hay mayor cantidad de dotación. Entonces acá, por ejemplo, 100%, acá le estoy poniendo como 2 veces, o sea, como que es un porcentaje de incidencia que yo estoy contemplando que les voy a ir dotando a los trabajadores. Por eso es 200%. Ya, gracias, gracias. ¿100% se entendería como una vez al año? Exacto. Gracias.
No sé si tienen alguna consulta, alguna otra duda. Bueno, a ver, continuemos. Y si más adelante tienen consultas o dudas, me indican, por favor. Vamos nuevamente a nuestra presentación. Listo. Ya hemos visto lo que son las cargas sociales. Luego tenemos, antes de pasarme a lo que son maquinarias y equipos, el costo de la mano de obra, que va a ser indirecta, se va a tomar en cuenta el costo del personal que va a trabajar en la obra y que no está considerado directamente en el rendimiento de cada uno de los ítems. En esto se va a ir considerando como costo de mano de obra indirecta al personal que va a ser asignado a la dirección de la obra. Por ejemplo, ahí están los ingenieros, arquitectos, los técnicos constructores, los directores de obra, residentes, capataces, etc. Y al personal que también va a ser asignado al control de los materiales, o sea, el personal de vigilancia, almaceneros, los serenos. Todo esto es considerado como un costo de la mano de obra indirecta que nosotros debemos considerar. Además, el tiempo y la duración de la obra para poder calcular este costo de mano de obra indirecta. La cantidad de personal que va a tener en dirección, control de materiales, el personal de vigilancia, lo podemos contemplar como un ejemplo, considerando si tenemos una empresa y tenemos ahí un valor del monto o un valor estándar del monto que vamos a tener de construcción, del monto total que vamos a tener. Y también tenemos una idea de cuánto tiempo se va a realizar o cuál es el plazo de ejecución. Entonces, según estos dos datos, podemos sacar una lista, así como la tenemos, por decirles algo parecido a esto. Sacamos una lista en la cual vamos a tener la cantidad de personal, pero este personal que es indirecto, ¿no? Lo que les iba mencionando. Ahí puede entrar, por ejemplo, ya tengo contemplado lo que es el residente, pero digamos en algún caso no voy a contemplar este personal. Entonces, para los que no vayan a contemplar estos personales como residentes, directores, capataces, almaceneros, serenos, ustedes tienen que introducir después la cantidad. A ver, vamos a hacer así como un ejemplo. Ya, a ver, una hoja nueva vamos a hacer. Entonces, voy a suponer que tengo acá un ingeniero, vamos a suponer que tenemos un capataz, digamos, tengo un almacenero, un sereno, y para cada uno de estos, digamos, van a trabajar lo que son un año, o sea, 12 meses. Y estos 12 meses tengo que saber cuánto va a ir ganando cada uno de estos. Entonces acá, por ejemplo, le ponemos, ¿cuánto le pusimos en el anterior? No recuerdo. Mensualmente, ¿cuánto van a ir ganando? Digamos, este va a ganar 9,600. Vamos a poner aquí 9,600, unos 2,500, digamos, el capataz, lo mismo acá el almacenero. Y ustedes le ponen los precios mínimos que podrían ganar, ¿no? O el precio que generalmente ganan. Las cargas sociales. En este caso, nuestra carga social que calculamos acá, el total era de 64,15. Entonces, vamos a poner acá nuestra carga social, ya no en porcentaje, entonces ponemos 1,6415. Esa va a ser nuestra carga social. Y con esto vamos a obtener lo que es el total ganado. Entonces, pongo acá y le digo producto. Y entre paréntesis,
abrir ahí un paréntesis y voy a seleccionar lo que quiero que se multiplique. Todo ese rango y cierro. Ahí. Cerrar paréntesis, ahí está mal. Listo. Ahora sí, enter. Pues acá tengo mi total ganado que no está siendo considerado. Vamos a sumar acá. Voy a poner esto como formato de número y le voy a decir que me muestre 2 decimales. Listo. Entonces esos 336.835 es el costo de mano de obra indirecta, donde yo tengo que ponerle el impuesto al valor agregado y voy a tener el total de mano de obra indirecta. Le comento que no se ve en la pantalla este Ay, no, último. no se está viendo. Ay, perdón. A ver, ¿qué está pasando? A ver, ahora, ¿la tienen? Se tiene que ver una lista, ingeniero, capataz, almacenero, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, Ah, no ya. sé si puede volver a Perfecto. explicar, por favor. Sí, sí, claro que sí. Ya. Les decía, hice una lista de toda la cantidad de personal que tal vez no está siendo considerado en la anterior lista. Entonces, si en algún momento ustedes no consideran y hay este mano de obra indirecta que en algún momento no están considerando en el DBC, pero ustedes como empresa ven que es necesario que deba ingresar y que además debe ser considerado para sacar el costo de mano indirecta, ponen la cantidad de personal, ponen, en este caso son uno de cada uno, ponemos el tiempo total en meses, o sea, esta es la cantidad, tiempo en meses. Eso es en referencia al plazo de ejecución. Teníamos un año, por eso estoy poniendo 12 meses. El sueldo mensual que van a ganar cada una de estas personas. Entonces, ahí estoy poniendo los estimados. Las cargas sociales. En el ejemplo que teníamos, nuestra carga social al final nos salió con 64.15 y yo lo estoy volviendo, ya no lo estoy poniendo en porcentaje. Entonces, por eso es 1.6415. Finalmente, el total ganado. Y yo estoy multiplicando lo que son meses, sueldo, cargas sociales y tengo el total ganado. Entonces, de esa manera, yo he sacado esta mi tabla que me está permitiendo calcular cuál es la cantidad o el costo total de mano indirecta, que llegaría a ser los 336.835.80. Ese es el total de mano de obra indirecta. Entonces, para este monto, nosotros tenemos que calcular la incidencia de este valor con respecto a lo que es el costo de mano de obra directa. Entonces, con eso tenemos que saber cuántos trabajadores tenemos. En este caso, en el anterior ejemplo, porque lo estoy haciendo en base a ese, teníamos 53 trabajadores. Entonces, con relación a esos 53 trabajadores, voy a sacar la cantidad de personal de mano de obra directa. Entonces, veamos, ahí tengo 53 trabajadores. El tiempo igual es 12 meses. El sueldo promedio que van a ganar estos mis 53 trabajadores lo voy a sacar de mi anterior tabla. El sueldo promedio era de 4.192.95. Y ponemos las cargas sociales, que son 1.6415. Sacamos el total ganado. Estoy copiando ahí mis fórmulas. Listo. Pero en este caso tengo que multiplicar por los 53 más. Entonces ahí lo voy a mover esto. Ay. Corrido ahí. Listo. Entonces ahí tenemos. Y tengo que ponerle o aumentarle lo que son el impuesto al valor agregado.
que va en relación a lo que es el IVA. Entonces son los 14.94%. Entonces a esto yo le voy a sumar los 14.94 y le digo, ¿no? Entonces de esta tengo que sacar los 14.94. Vamos a multiplicar por este porcentaje, me va a salir un resultado. Esto lo vamos a sacar como porcentaje. Y luego lo voy a sumar estos dos que tengo. Y ahí ya tengo la cantidad del costo del personal de mano de obra directa. Con estos dos valores que tenemos en esta tabla, vamos a determinar el costo global de la mano de obra indirecta en relación a la mano de obra directa. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Está mal el número 14.94 porcentaje. Ay, sí, con razón me está saliendo tan alto. Entonces ponemos acá 14.94. Ahora sí, ya me parecía que está saliendo bastante alto este número. $14.94. Ahí tenemos. Entonces tengo estos dos datos y según estos dos voy a sacar a este y este que va en relación al costo de mano de obra directa. Este es el costo de mano de obra directa. Y este es el costo de mano de obra indirecta. Lo que voy a hacer es estos dos datos que he obtenido, los 336,000 más los 5 millones, voy a dividirlos. Entonces voy a hacer acá mi fórmula. Costo de mano de obra directa entre costo de mano de obra indirecta entre el costo de mano de obra directa. Y luego lo voy a multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. Abrimos acá el otro paréntesis. Y este es mi porcentaje, que después lo voy a redondear. Vamos a poner ahí rápidamente. Este va a ser mi redondeo. Este va a ser mi porcentaje, que es 6.7, que lo puedo redondear a 7%. Este va a ser poner ahí, listo, 7%. Que este es el porcentaje que tenemos del costo global de la mano de obra indirecta en relación a la mano de obra directa. Este redondeo que hemos hecho, lo hemos hecho considerando que siempre se tiene que redondear al inmediato superior. Y este porcentaje nos va a demostrar, además, de que se va a requerir en relación al costo de mano de obra directa, una participación menor de mano de obra indirecta. Entonces, si se dan cuenta ahí, es un 7% solamente de participación de la mano de obra indirecta. Entonces, ahí les va a afectar mucho menos. Tienen un margen que puede ser introducido estas cargas sociales como parte de incidencia, que va a ir tomado en cuenta como como mano de obra indirecta. Entonces, si fuera un poco mayor, ahí pueden sacar cuál va a ser su costo de mano de obra directa con relación a la incidencia de la mano de obra directa. No sé si esa parte me he dejado de entender. Entonces, el costo, perdón, creo que hay alguna consulta. Sí. Entonces, finalmente, el costo de final de la mano de obra para cualquier proyecto que ustedes vayan a generar, se va a resumir en lo siguiente. Entonces, estas cargas sociales van a ir todas las incidencias que hemos ido mencionando, que les he ido mostrando. Vamos a volver acá al ejemplo. Todas estas incidencias de inactividad, de beneficios, subsidios, etcétera, que van a ser sacados en relación al costo de la mano de obra directa.
A este costo de mano de obra directa se le va a afectar o se le va a introducir ese porcentaje que tenemos, este 7% que lo hemos redondeado, sobre que equivale a la mano de obra directa, que es un porcentaje que va a influir directamente a la mano de obra directa, y también hay que incluirle lo que es el IVA, porque sabemos que para lo que son mano de obra, a diferencia de materiales, hay que incluirle el porcentaje de IVA, que es el 14.94. Entonces, este porcentaje que ustedes tienen es para sacar esa determinación de porcentajes de mano de obra aproximada sobre el costo total de la mano de obra. Es sobre todo para eso, ¿no? Para que ustedes vayan sacando cuál es esa incidencia que se le da sobre la mano de obra directa. Además que si ustedes quieren analizar mucho más desglosado y sacar incluso determinar, por ejemplo, el costo horario de mano de obra, pueden hacerlo en base de algunas categorías que van a ir sacando. Entonces, para eso tenemos este desglose que a nosotros nos ha permitido sacar ese promedio, esa determinación de costo horario que tenemos. Tenemos de cada uno de los especialistas, tenemos el sueldo básico, incluso podemos acá nosotros introducir esta nuestra tabla el tema de las cargas sociales, el salario total, las horas del mes y finalmente tener el costo por hora que se va a tener de cada uno de los especialistas o de los trabajadores que van a realizar el trabajo dentro de nuestras obras y que además vaya a incidir lo que es la carga social. O sea, además de este salario mes, se va a poder introducir, aparte del sueldo básico, este porcentaje de cargas sociales. O sea, acá ya está incluido, pero si ustedes quieren sacarlo de mejor manera, lo pueden hacer de la forma que les he explicado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor me interrumpen, no se preocupen, volvemos a repetir. Eso es en relación a lo que vimos en mano de obra. Ahora, si nosotros hablamos de lo que son maquinarias, equipos y herramientas, mucho va a depender si nuestra empresa tiene o no, o llega o cuenta o no cuenta con la maquinaria propia. Pueden también ustedes, si no llegan a contar con la maquinaria y el equipo propio, sacar la determinación de costos horarios de las maquinarias y equipo para que ustedes puedan comparar con el precio del alquiler, o sea, cuánto les sale el tema del alquiler y cuánto les sale el costo horario y rendimiento horario de su equipo. Pues pueden hacer una comparación para saber si realmente les está generando demasiadas pérdidas el no tener este equipo y tal vez implementar la compra de estos equipos y verlo como una inversión en vez de un gasto. Además que el disponer de maquinarias propias o de equipo algo especializado o moderno nos puede ayudar a optimizar los costos y el optimizar costos obviamente nos genera ganancias. Para que nosotros podamos determinar los costos de la maquinaria y equipo de manera exacta, debemos considerar por separado costos horarios y rendimiento horario de las maquinarias, de los equipos que vamos a ir utilizando en cada uno de los ítems. Además, un costo porcentual de la mano de obra que equivale a los desgastes de herramientas y equipo menor. Entonces, para nosotros generar el cálculo de una maquinaria y equipo en lo que se refiere a la construcción, vamos a determinar para cada equipo y maquinaria lo siguiente: rendimiento horario y costo horario. La mayoría de los fabricantes de maquinarias y equipos llegan a calcular los rendimientos correspondientes a cada máquina. Entonces, estos rendimientos horarios ya estarían subsanados. Lo único que nosotros debemos ir sacando es el costo horario, que es el resultado de los costos de operación e inversión.
Entonces, ese es el desglose que nosotros, o la explicación que vamos a ir generando el día de hoy, de cómo deben sacar ustedes el costo horario o qué debe o qué se toma en cuenta para sacar este costo horario de cada una de las maquinarias que vamos a ir tomando en cuenta. Para esto entonces vamos a pasarnos a la explicación de qué se debe considerar al momento de sacar el costo horario de una maquinaria. Primero, dentro de esto debemos considerar que el costo horario de una maquinaria va en realidad no es un monto que va a ser invertido, no es un gasto, de esa manera lo tenemos que ver. Es una cantidad que vamos a ir invertir cuando vayamos a adquirir un equipo o una máquina. Además que esta cantidad de dinero que nosotros vamos a invertir en adquirir, en hacer a funcionar esta maquinaria o este equipo, para que vayamos a realizar los trabajos y además que podamos mantener en un buen estado de conservación esta nuestra maquinaria, vamos a incluirle el costo de operación, que va a incluir el dinero para su compra, va a incluir también los intereses que se van a pagar, si digamos nosotros nos hemos prestado el dinero, los seguros que se deben cancelar, impuestos que se paga por la maquinaria comprada, el monto que se debe cancelar de almacenamiento y gastos que se van a generar, como ser el gasto de depreciación y otros, para que nosotros podamos determinar los costos de operación, debemos conocer primero algunos datos. Primero debemos saber cuál es el valor de adquisición de la maquinaria, o sea, cuánto hemos comprado. Eso lo realizamos o podemos sacar este valor de adquisición pidiendo cotizaciones a las casas donde venden la maquinaria que necesitamos. Y luego está el otro dato que es el valor promedio de inversión anual. Este valor es el valor que se considera como el que hemos invertido al principio de cada año de vida útil de la máquina. Entonces va a depender generalmente del precio de compra de la máquina, de la vida económicamente útil que tenga, que sea estimada, y del valor que vamos a recuperar al final que ya haya pasado toda esa vida útil. O sea, ese valor, ese valor que queda al final es lo que se llama y se conoce como valor de salvataje o residual. Perdón, creo que hay una consulta. Se ha distorsionado. No sé si alguien más tiene la misma dificultad. ¿O están viendo bien? Por favor, me indican, sino para que No, yo... está bien. ¿Está bien? Entonces, debe ser el tema de la conexión del participante. Entonces, el participante Carlos Vargas debe tener una mala conexión y por eso se le está pixelando la presentación. Si no, si sigue pixelado, desconéctese y vuelva a conectarse. Entonces, a veces, muchas veces eso ayuda. Continuamos. Les decía, ese monto que se queda al final de que pasa la vida útil de nuestra maquinaria, lo conocemos como valor de salvataje o ese valor residual. La vida económica útil de una máquina es el lapso en que resulta comercialmente provechoso el llegar a utilizar, el llegar a operarla, una vez que ha terminado esta vida económica útil, resulta obviamente más económico que nosotros podamos comprar una nueva unidad, igual que la anterior, igual que la nueva, que llegar a veces manteniendo la que tenemos y la que se ha acabado o la que ha terminado con su vida útil. Este valor de salvataje, una vez que acaba la vida útil, es el valor que nosotros vamos a tener para poder revender esta maquinaria. Podemos estimar como porcentajes el valor de adquisición y este porcentaje, que obviamente es variable para cada máquina, pero no es generalmente mayor al 25% del valor de adquisición. Me refiero al valor de salvataje.
Entonces, para que nosotros podamos determinar el costo de operación, vamos a referirnos a años de vida útil. Y generalmente esto nos va a ayudar a nosotros para sacar lo que son los costos horarios de operación. Entonces, para sacar el cálculo del valor promedio de inversión, vamos a tener primero la inversión anual, que va a depender de algunos parámetros: el valor de adquisición, la vida económica útil estimada, el valor de salvataje o valor residual. Si nosotros consideramos que al final de la vida útil de una máquina se llega, por lo general se estima como promedio que tenga una vida útil de 5 años, que es equivalente a 10.000 horas, hay que hacer una depreciación anual, deduciendo el valor de salvataje y estimando que este valor de salvataje, como les dije anteriormente, si vemos en porcentajes, es el 25%. De esta vamos a obtener la fórmula que tenemos a continuación, y con esta fórmula vamos a sacar los valores de inversión promedio anual, que van a ser los siguientes. Entonces, como dijimos, 25% al valor anual, al valor de adquisición de la máquina. Y para cada año, con los 5 años que tenemos, vamos a tener los 3.50 de valor de adquisición de la máquina, que nos van a permitir a nosotros obtener el valor promedio de inversión anual para un determinado lapso de vida. Entonces, para esto nos basta solamente dividir la suma de los valores de cada año entre el número de años de vida útil. Hay que considerar también el valor promedio anual de inversión, o sea, este 70% restante del valor de adquisición de la máquina, para evitarnos, pero todo esta explicación anterior es mucho mejor si nosotros tomamos en cuenta esta fórmula que tengo a continuación, donde N para nosotros va a ser la vida útil de la máquina. Entonces, para cada máquina se tiene una vida útil diferenciada. Entonces, es mejor, para evitarnos todo este engorroso explicación, pero que también es útil saber de dónde sale, vamos a utilizar solamente esta fórmula. Con esta fórmula vamos a poder sacar el valor de adquisición y el valor de salvataje, ¿no? Según al tiempo de vida útil que tenga la maquinaria. Para también, muy aparte de tener esta relación con la vida útil que tiene nuestra maquinaria, hay que también, para poder sacar los costos de operación, hay que nosotros fijarnos algunos conceptos que van a ser referentes al valor de adquisición y también al valor promedio de inversión anual, que llegan a intervenir en los costos de operación. En estos se tienen dos grupos, que son gastos fijos y gastos variables. Como gastos fijos tenemos el interés del capital invertido en la adquisición de la máquina, seguros, impuestos y almacenamiento, repuestos y mano de obra de reparaciones, depreciación y fondo de reposición. Entre gastos variables está el combustible, lubricantes y reparaciones menores, cambio de llantas y jornales. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de estos gastos fijos y variables, y unos porcentajes que les voy a ir dando al final, que nos van a servir cuando ya realicemos nuestra tabla para sacar con un ejemplo el costo de operación de la maquinaria. En los gastos fijos, dijimos, está intereses del capital invertido que vamos a utilizar al comprar la máquina. En este vamos a considerar los intereses que que tenemos sobre el capital y que además necesitamos disponer para la compra de la máquina, con las comisiones y gastos adicionales que vayan a demandar la transacción. Ahora, esto no va a suceder en caso de que nosotros realicemos la compra, en este caso en efectivo, con nuestro propio dinero. Entonces, si se utiliza o se efectúa la compra con fondos propios, obviamente no vamos a tener ningún interés del capital invertido en la maquinaria y nos ahorramos este gasto fijo.
Luego tenemos el otro gasto fijo, que son seguros, impuestos y almacenamientos. Dentro de este rubro está el valor de las primas. Y por estos conceptos vamos a ir pagando periódicamente, o se va a ir cancelando periódicamente estos conceptos. O sea, me refiero a impuestos, almacenamientos o seguros, a fin de tener nuestra máquina cubierta con cualquier eventualidad o cualquier accidente, los impuestos que también debemos pagar, y el depósito y cuidado de la misma durante los lapsos que se tenga o que llegue a tener inactividad nuestra maquinaria. Entonces tiene que haber un lugar donde se va a almacenar. Este valor que va a ir generando estos gastos lo vamos a considerar o vamos a estimar con un 8%, que va a ir en relación al valor promedio de inversión anual. Este porcentaje es lo que yo necesito para luego ir sacando mis datos con un ejemplo que lo vamos a realizar con una maquinaria. Luego tenemos otro gasto fijo que son repuestos y mano de obra de reparaciones. Una máquina, por lo general, aunque llegue a ser nueva, tiene algunos problemas de recambio, de piezas menores, e incluso de pinchaduras en las llantas, por lo que es necesario que nosotros dispongamos de fondos para que vayamos a cancelar estos trabajos, o para que podamos cubrir estos trabajos. Vamos a poner igual con porcentajes. Vamos a asumir que el 100% que nosotros vamos a gastar en concepto de reparaciones menores, vamos a ir descomponiendo. Vamos a poner el 75%, vamos a hacer que corresponda a lo que son, al costo que vamos a pagar por los repuestos. El 25% restante va a corresponder al costo que vamos a cancelar nosotros para la mano de obra. O sea, va a haber una persona que va a realizar o va a arreglar estas refacciones. Entonces tiene que haber un porcentaje que se le va a cancelar a la mano de obra que va a reparar estas. Ese 75% que que es el costo de los repuestos, se va a ir incrementando por el tema de los costos de distribución, con lo que el costo original de repuesto se va a ir cambiando aproximadamente del precio original que teníamos, que es 100, un costo de distribución de 40 y vamos a tener un costo total de 140. Entonces ahí estamos incrementando un porcentaje. Aparte a este 25% restante por concepto de mano de obra, vamos a introducirle o vamos a incrementarle otro 25% extra. Ese 25% extra que se va a incrementar va a ser por concepto de transporte de la persona, o sea, de esa persona que va a venir a reparar, al lugar de la obra. Puede ser que nuestra maquinaria necesite refacciones en la obra, o sea, ahí tal vez se malogró o necesita alguna refacción donde se está ejecutando la obra. Entonces la mano de obra que va a arreglar esto, o sea, el responsable, el mecánico que va a solucionar esto, obviamente tiene que trasladarse. Entonces, por eso es ese incremento del 25%. Además que puede existir algunos otros gastos del costo total por concepto de repuestos. Entonces, por ende, ese 100% se ha incrementado a un 155% del valor de reposición. Entonces, vamos a fijar el costo de las reparaciones al final y repuestos menores en un porcentaje de 1.55% con relación al valor de la depreciación. Y finalmente, el último gasto fijo, que es el de depreciación, se va a ir considerando según la evaluación del desgaste natural que se tenga en la máquina. Si bien este valor no es tan difícil de establecer, porque varía, o mejor dicho, es un valor difícil de establecer, al revés, perdón, porque varían las condiciones de trabajo y también varía la conservación que se tenga para cada una de las maquinarias o equipos que tengamos. Entonces, para eso, primeramente, para tener el valor de depreciación, tenemos que establecer
¿Cuál es la vida útil de nuestra máquina? Un promedio les dije que es de 5 años. Una vez establecida la vida útil, determinamos la depreciación teniendo en cuenta el valor que hemos considerado anteriormente como valor de salvataje y tomando en cuenta el mismo, o sea que este mismo valor de salvataje llega a ser un 25% de su valor de adquisición. Entonces solamente va a estar sujeto a la depreciación el 75% restante que tenemos. Yo sé que tal vez ahorita es mucha teoría y tal vez no me están entendiendo muy bien, pero con el ejemplo que les voy a dar al finalizar, van a entender por qué estoy mencionando estos porcentajes que vamos a ir sacando, tanto para gastos fijos y el día de mañana vamos a continuar para lo que son los gastos variables.